Wow Mom. Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom. Hola a todas las Wow Moms que me están acompañando esta nueva semana, un nuevo mes, nueva semana. Dios mío, ya estoy escuchando Jingle Bells, ya llegó Navidad. Dios mío, este año está pasando muy rápido. Y hoy, miren, tengo un episodio que estoy muy emocionada de grabar, de hacer, porque desde ya les digo, esta es la tercera vez que intentamos hacer este episodio, así que yo sé que va a ser de mucha bendición, porque si han pasado tantas cosas es por algo. Quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy, Lizeth, me está acompañando desde Santander, Colombia. Bienvenida, Wow Mom. Así es, hola Linda y hola a todas las Woman, que Dios las bendiga y vamos a hablar bastantico de nuestras suegras. Exacto, porque como habrán visto en la publicidad, hoy vamos a hablar sobre las suegras, brujas o brújulas. Y no estoy hablando de brujas porque hace poco hubiera sido Halloween, no. Y miren, este título le tengo que dar el crédito a mi cuñado Giovanni Olaya y a mi hermana, porque cuando ellos escribieron su libro del rockero y la modelo que llegaron vírgenes al matrimonio, hay un capítulo que se llama así, donde Giovanni dice suegra, bruja o brújula, porque es como, ok, depende de ti si vas a ser esa mujer, esa persona que nos va a guiar, que va a ser como de bendición, nos va a mostrar el norte, o si vas a ser esa temida bruja. Pero bueno, antes de entrar en más detalle, Lizeth, te cuento, y siempre pues las Wow Moms saben que empezamos con la jaqueca. Esta vez no, le dije a Lizeth, no me cuentes una jaqueca con tus hijos, porque es mamá, ahora les voy a dar la introducción de Lizeth para que la conozcan un poco más, sino una jaqueca que hayas tenido con tus pacientes, porque ella es psicóloga, sobre las suegras. A ver, cuéntame entonces. Bueno, de las que más me han parecido terribles a mí, hay 2 en particular. Una en la que la suegra le dijo al yerno que tenía pactos con el diablo, que él se comportaba así porque tenía pactos con el diablo, y otra, una suegra con una nuera que le dijo que ella le estaba haciendo brujería a su esposo, pero era pues como esas formas a veces que no sabemos cómo expresar el malestar, y ahorita vamos a hablar bastante de eso, de que no sabemos cómo expresar el malestar, y desde nuestras creencias en ese momento es lo que de pronto le salió en ese momento a esa suegra decir, pero que pues daña relaciones definitivamente. Oh my God. Y bueno, y mira que esta vez también le pregunté a las Wow Moms y también, tanto en la cuenta de Wow Mom como en la mía de Mona Creída, que me contaran sus jaquecas, y les quiero compartir algunas, pero como compartiste esa de que tu suegra dijo que le estaba haciendo brujería y todo miren esta jaqueca. Dice, una suegra contrató una medium, sí, es que no sé, lo estoy diciendo en inglés. Una suegra contrató una medium para hacerme brujería por llevar a mi novia a la iglesia. Me lo escribió un hombre. Y dice que ella era católica. Entonces, mejor dicho, en este caso la suegra decía, no quiero que me aleje a mi hija de la religión, y le contrató una bruja. Oh my God. Utilizando el control por todos los medios. Exacto. A ver, mira este otro. Me demandó ante la fiscalía para que no me acercara a su hijo luego que descubrí que es gay y me engañaba. Oh my God. No. O sea, con estas jaquecas están para hacer solamente un episodio sobre las jaquecas. Oh my God. Pero bueno, Wow Moms, les quiero contar que Lizeth es psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia, maestra en terapias contextuales de tercera generación, esposa, mamá y mujer de fe. Lizeth nos va a dar herramientas para poner límites sanos, reconocer red flags y sobre todo aprender a ser suegras que marquen el camino con amor y propósito, porque es que en algún momento vamos a ser suegras, y sé que ya hay muchas que ya lo son. Entonces, hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de Wow Mom, y como les estábamos contando, vamos a hablar de este tema que despierta todo tipo de historias, como las acabamos de leer, memes y hasta chistes, las suegras. Y es que muchas veces se les ha pintado como brujas, esas figuras que generan conflictos, control o toxicidad en la familia.
Pero, ¿y si en lugar de ser brujas pudiéramos ser brújulas, como les estaba comentando ahora? Mujeres que orientan, acompañan y bendicen. Entonces aquí en Wow Mam ya tenemos suegras, algunas somos suegras, como estaba diciendo, y nuestras propias mamás lo son, obviamente. La pregunta es, ¿qué tipo de suegra queremos ser y cómo podemos aprender a vivir esta relación de manera saludable? Entonces, Lisette, empecemos el episodio hablando sobre nuestras suegras, ¿listo? Y entonces, de estas historias que pudimos compartir, cuéntame por qué la relación con la suegra puede ser tan retadora en tantas familias. Claro. Bueno, principalmente hay tres aspectos que quisiera mencionar. Y es que el conflicto con la suegra no solamente es un conflicto familiar en sí, sino que se activan heridas de apego, se activa esa necesidad de control, ese miedo a perder el control, ese miedo a perder influencia o relevancia o protagonismo en la vida de nuestros hijos. Y por eso, pues es que se dan tanto estos conflictos con las suegras. Entonces, ¿qué expectativas poco realistas suelen tener tanto las suegras como las nueras o yernos? Claro, bueno, para centrarnos primero en las suegras, mira que el tema con estas expectativas es que de pronto se piensa, no, pues voy a tener sí o sí la misma relación con mi hijo o con mi hija de una vez que se case. Y esto obviamente va a cambiar. El tiempo que pasen juntos va a cambiar, el tipo de relación que tengan, la cantidad de influencia que yo puedo llegar a tener en la vida de mis hijos va a cambiar inevitablemente, porque ya su prioridad debe ser su esposa y su nueva familia que está conformando. Entonces esta expectativa de todo va a seguir siendo igual, o voy a seguir pasando el mismo tiempo con mi hijo, con mi hija, o él me va a seguir consultando todo de la misma manera, pues obviamente esto va a cambiar. Y si yo no tengo estas expectativas claras, obviamente me voy a pegar una estrellada terrible, o voy a influir de manera negativa, o voy a terminar siendo esa bruja que no quiere ser, que no la quieren invitar, porque no va a ser chévere, no va a ser armoniosa esa relación que hay allí entre estas familias. Claro. ¿Tú crees que existen tipos de suegras? Uy, sí. Claro, mira que cuando tú me compartiste un poquito las respuestas que vimos allí, de que te mandaron sobre los casos con las suegras, pensaba en que está la que quiere estar metida siempre, ¿cierto? La que quiere tener el control completamente y total, aun cuando sus hijos o sus hijas se van de casa, o aún quiere ir y vivir a la casa con sus hijos. Y detrás de esto no hay un amor, o sea, es como si fuera un amor disfrazado, es como que lo quiero mostrar como si fuera amor, pero en realidad es miedo. Un miedo que no he procesado, que no he nombrado, un miedo que no he reconocido, sí. También un dolor a perder mi hijo, un dolor a de pronto a quedarme sola también. Entonces aparecen allí todas estas situaciones. También veíamos como las suegras pasivo-agresivas, las que sin decir que están molestas, sin decir directamente, es que así no le gusta, como hay unas que sí lo dicen directamente, es que así a mi hijo no le gusta que le preparen la comidita, es que yo le preparaba las cosas de esta manera. Lo dicen su molestia es con silencios, con miradas, con retirarme, con acciones. Entonces están expresando indirectamente lo que sienten, pero eso también hace daño, ¿sí? Y están las buenas suegras, las suegras que son puentes, ¿sí? Que en lugar de generar muros, son puentes porque oran por sus hijos, porque se comunican de manera asertiva, porque les dan el tiempo para que ellos
cuando sea que ellos las necesiten, sea que las llamen. Son suegras que aconsejan es cuando se los piden, no cuando no se los piden. Sí, entonces, claro, ahí vemos como toda esa rama de suegras, que lo ideal es que seamos estas últimas, sabias, amorosas, que acompañamos a esos hijos o a esas hijas. Claro, que sean brújulas y no brujas, y que nosotras lleguemos a hacerlo, ¿no? Mira, ahí mencionaste pues entre lo que estabas hablando de los tipos de suegra, y justo quiero compartirles 2 jaquecas que compartieron, pues que me escribieron. Una dice, mi suegra es pasivo-agresiva y no sé cómo manejarla. Entonces ahora más adelante, cuando Lizeth empiece a darnos tips, ahí entonces vamos a poder tratar de aplicar estas cosas. Y bueno, al final uno dice, ok, yo que puedo controlar lo que yo hago, pero ya uno no puede controlar como que a la otra persona. Entonces por lo menos como yo actúe y como reaccione, pues eso es como lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Y mira, y hay otra que puso, a veces se meten demasiado en la forma como criamos a nuestros hijos. Y digamos, en esto pienso en general en las mamás de la generación, los baby boomers. O sea, como que nuestros papás y nuestros suegros, o sea, de esa generación, que obviamente ahora dicen como no, todo se hace diferente, ahora entonces ya no se le puede decir al niño. Acá hemos hablado de crianza respetuosa, y cuando uno dice crianza respetuosa no es que uno deje a los hijos hacer lo que se les dé la gana, pero definitivamente los tiempos han cambiado. Y en estos días estaba hablando con mi esposo, pues porque le estaba contando, vamos a grabar este episodio, y le decía que, o sea, a veces uno ve en las redes sociales los videos de la generación de nuestros papás, y pues me daba risa porque es verdad. Y yo le decía, oh my God, así era mi abuelita, y a veces mi mamá es así, a veces yo soy así, que cuando uno dice como, no sé, un ejemplo, como que, no, vayan ustedes, yo acá me quedo sola, pero algún día me voy a morir y me van a extrañar. Así era mi abuelita. Y entonces, uno se pone a pensar, y esos comentarios son pasivo-agresivos. Es como, vete, dale, Lizeth, si quieres ir al parque, vete, yo me quedo acá sola, no hay ningún problema, si me llego a morir, pues nadie se da cuenta. Entonces uno es como, ok, entonces no salgo a ningún lado. Entonces esos son puros comentarios pasivo-agresivos que uno hace sin querer. Quiero compañía, necesito compañía, me gustaría que vinieras más seguido a visitarme. Estoy diciéndolo de otra manera, en la que no me estoy dando a entender claramente, y que estoy dividiendo esa relación. Exacto, entonces uno no sabe si realmente esos comentarios son generacionales, porque cuando uno ve esos videos de humor, y uno dice como, oh my God, y así me estoy volviendo yo. Sí, cuando yo no esté, me van a extrañar, cuando esté 3 metros bajo tierra, o sea, y en serio uno dice, oh my God, todas las mamás recibieron el mismo guión. Claro, a ver, anteriormente era como, así somos, y ya, y punto. Mira, digamos, otra puso, mi suegra vive en otra ciudad y decide siempre cuándo venir con su esposo, solo notifican. Oh my God. Entonces, en este caso, ahí les estoy pues dando estas jaquecas. Entonces, ¿cómo podemos aprender a poner límites sanos a una suegra sin romper la relación familiar? Porque claramente esta wow mom, o sea, esta suegra de esta wow mom necesita límites claros, muy claros. Sí, sí. Y la clave está en que el límite se lo debe colocar el hijo o la hija. ¿Sí? En caso ya de que mi esposo no intervenga, pues yo con mucho respeto y con mucho amor lo puedo hacer, pero el orden es que el que lo debe hacer es el hijo o la hija. ¿Cómo podemos hacerlo? De manera respetuosa, por ejemplo, en el tema de la crianza. Mamá, gracias por lo que nos estás enseñando. Nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera y te pedimos que por favor lo respetes. Si yo quiero tener la confianza de dejar a mis hijos con mi suegra y que en esa casa se sigan las mismas normas, la misma cultura que estoy creando en mi casa, debo hablarle, debo explicarle, debo enseñarle, porque tengo que tener en cuenta que el contexto de ellos fue muy, muy, muy diferente. ¿Sí? Entonces, como mamá, gracias por darme tu opinión, pero cuando yo la necesite, te la voy a pedir.
¿sí? Estoy diciéndole de una manera muy respetuosa y le estoy primero validando y dándole gracias porque obviamente las suegras tienen muchísimo que aportar en la vida de sus hijos, pero que sean los hijos el que den ese paso de acercarse y pedir consejo, pedir dirección. Y cuando no está haciendo, cuando lo están haciendo de manera sin pedirla, sin que yo se lo pida, podemos marcar el límite diciéndoles gracias. Cuando yo necesite un consejo tuyo, te lo voy a pedir. Pero en este momento yo lo quiero resolver de esa manera. O que con el chocolate, que es que el chocolate a mi hijo le gusta hacerlo de esta manera o a mi hijo le gusta tomárselo de esta manera. Si yo estoy ahí en la cocina, no voy a ir a buscarte una vez a mi esposo, amor, venga, hable con su mamá, porque mire, su mamá se está metiendo, cómo hago el chocolate. No, ahí también yo puedo, como nuera, decirle, suegrita, gracias. Yo quiero hacerlo de esta manera y probémoslo a ver cómo sabe. Si en algún momento yo quiero hacerlo con la receta suya, pues le voy a preguntar la receta. O también estar abiertas a que, ok, bueno, es una receta, eso no va a influir mucho en toda la dinámica familiar, ya es diferente cuando son decisiones, ¿no? Como, pero es que no compran esa casa, es que no vayan a vivir a ese barrio, pero es que... Y ya son como imponer de pronto esas opiniones, a imponer esas creencias, o imponer esas percepciones que tienen ellas. Entonces en esos momentos hay que marcar el límite de esa distancia de cuando yo lo necesite te lo voy a preguntar, y así pues nos libramos como batallas que en un principio no debieron haber comenzado. Claro. Y mira que de todos modos, en muchas cosas es como uno dice las cosas, ¿no? Claro. Porque uno puede decirlo muy respetuosamente, y mira que eso yo se lo digo todo el tiempo a mis hijas, cuando una se habla con la otra y le dice como, no quiero esto. Y yo, mi amor, tú puedes no estar de acuerdo, pero tú le puedes decir de una manera respetuosa, Amelie, no hagas tal cosa, o Manuela, o sea, y se lo digo entre ellas dos. Entonces es lo mismo, no es lo mismo que uno diga, no te metas en mi cocina, no sé qué, no, muchas gracias, o sea, como que la manera. Pero mira que mencionaste algo muy, muy importante. Obviamente acá les estamos hablando a las wow moms, entonces por eso estamos hablando de la mamá del esposo, pero pues si usted es un wow de edad, pues simplemente cambie la dinámica y piense en la mamá de su esposa. Y es que la primera manera o el primer paso para poner un límite es a través del hijo, o sea, de nuestro esposo. Pero digamos, sé de muchas wow moms que se sienten frustradas porque su esposo no dice nada, prefiere no meterse porque no quiere ocasionar problemas. ¿Qué les puedes decir a ellos? Porque claramente tienen que hacer algo, o sea, no pueden seguir como calladito, y con esto uno no está diciendo que entonces vamos a alborotar el avispero, vamos a armar una batalla, pero definitivamente hay que hacer algo al respecto, y aquí el hombre se tiene que poner los pantalones para poder hablar amorosamente con su mamá. Entonces, ¿qué le puedes decir a estas wow moms que se sienten frustradas porque definitivamente el esposo no está poniendo un límite con su mamá? Claro. Yo quiero hacer zoom en algo que tú mencionaste ahorita, y es en la forma en cómo decimos las cosas. Nosotros podemos muchas veces repetir lo mismo, o dar por sentado que el otro ya sabe lo que yo necesito, pero el 80% de la comunicación es nuestros gestos, es nuestro tono de voz, y el otro 20% son nuestras palabras, las palabras que elegimos. Entonces, muy útil, acá les recomiendo que hagan ejercicios de mindfulness, que aprendan comunicación asertiva, y esto es hablar desde yo. Entender yo cómo me siento. Es que yo no me sentí cómoda con la forma como tu mamá me habló. Yo me sentí no elegida por ti cuando primero llamaste a tu mamá a consultarle esto, o cuando tuviste primero en cuenta la opinión de tu mamá en lugar de preguntarme la mía. Entonces primero es cómo yo me sentí, que es muy diferente a decirle, pero es que usted a mí no me escucha, pero es que usted siempre piensa primero en ella, pero es que su familia está primero. Son diferentes esas dos formas de comunicación. La segunda
lo que hace es levantar muros y la otra persona de ahí para allá todo lo que le digas no te va a escuchar. Se va a Entonces, cerrar. es diferente, claro, es diferente cuando conectamos desde cómo yo me siento y teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero. Entonces, yo me sentí no elegida, yo me sentí no priorizada, yo me sentí no escuchada, yo no me sentí amada en ese momento y me gustaría que las cosas se hicieran de esta manera. Practicando estos ejercicios, este tema de la comunicación asertiva va a ser muy útil y yo siempre les digo a mis pacientes, antes de tener esa conversación, practica en una hoja, escribe lo que vas a decir. Y de pronto tengas que borrar y volver a escribir varias veces hasta que en realidad lo digas en primera persona. Yo me siento, yo pienso, a mí me gustaría, yo percibo, yo espero que las cosas se hagan de esta manera. Sí, es completamente diferente y ahí es donde también vamos a crear esos puentes que nos conectan con nuestros seres queridos. Y en terapia trabajamos mucho esto. ¿Desde dónde estás eligiendo actuar? ¿Desde dónde te estás comunicando? Entonces, ahí miramos como, bueno, estoy hablando de pronto desde el miedo, estoy hablando desde la inseguridad, desde el enojo, pero yo no me quiero relacionar así. Entonces, el tema no es que vamos a eliminar el enojo, vamos a eliminar el miedo, porque eso sería imposible, sino a pesar del miedo o a pesar del enojo, yo voy a elegir comportarme distinto, yo voy a elegir hablar con amor, voy a elegir hablar con respeto, voy a elegir entender, voy a elegir preguntar porque primero le preguntaste a tu mamá en lugar de preguntarme a mí, voy a preguntar primero cuál ha sido la dificultad de por qué no le has puesto estos límites a tus papás, en lugar de ir de una vez a atacar y hablando desde esa emoción, desde ese miedo, desde esa rabia, desde esa invalidación que puede surgir allí, pues por no haber esos límites. Claro. Y mira que, digamos que, ok, obviamente somos humanos y en esta ocasión el esposo buscó primero a la mamá a preguntarle X cosa, la esposa se sintió como un cero a la izquierda. Entonces ya escucharon Wow Moms, no asumamos, porque es que es el problema muchas veces cuando uno asume las cosas como él debería saber que me tiene que buscar a mí. O sea, si ya es un patrón que repite todo el tiempo, pues obviamente ahí sí ya hay como un problema, pero entonces no asumir, sino poder ir, acercarse al esposo y hablar y como acaba de decir Lisette, decirle, mira, esto me hizo sentir un cero a la izquierda, como que no me buscas, pasó una vez, ok, listo, le hablas, pero si claramente pasa todo el tiempo que tu esposo primero busca a su mamá antes que a ti, obviamente hay un problema y tienes que dejárselo saber. Pero entonces este era el primer paso, como dejarle saber a nuestro esposo cómo nos estamos sintiendo. Pero entonces acá, ¿qué le puedes decir a los esposos? A ver, Wow Moms, llamen a su esposo y tráiganlo de la oreja para que hace esto sin querer, de pronto no ha caído en cuenta, no ha cortado el cordón umbilical, de cómo puede, pues definitivamente darle la prioridad a su esposa antes que a su mamá, o digamos que sí lo está haciendo, pero como lo dije ahora, no le está poniendo el límite a su mamá, ya sea por miedo o por no sé por qué, pero que no lo están haciendo y entonces sigue habiendo este conflicto. Claro, lo que pasa es que también aquí recordaba es que entra mucho en juego de pronto el cómo se está relacionando esa mamá con ese hijo. Entonces, de pronto, ella no lo ha querido soltar y él lo percibe como de culpa de si suelto a mi mamá, si también dejo de consultarla, si también dejo de tenerla en cuenta. Pobrecita, ella de pronto se siente mal, ella va a estar mal, ella se va a sentir mal. Entonces entra ahí también como esa relación hijo-mamá. ¿Qué está pasando? Puede que no seas, o sea, hay que mirar como el contexto, qué es lo que está sucediendo. De pronto hay tanta presión por parte de la mamá, tantas
veces en que le ha dicho, le ha insinuado de una y otra manera a este hijo que ella no puede sola, que ella, no se lo ha dicho con esas palabras obviamente, pero sí con sus acciones, con sus actos, con su forma de decirle, le ha hecho entender como es que seguimos siendo uno, como que debo seguir pendiente de ti, tú debes seguir pendiente de mí de la misma manera o de con la misma confianza y fervor. Entonces, o de pronto esta mamá le ha hecho ver como si le consultas a tu esposa no va a dar el mismo consejo sabio que yo te voy a dar y las cosas son mejores como yo las digo, como yo las hago. Entonces, ahí hay que mirar también cómo está la relación. Entonces, a estos hombres que tienen esta dificultad de pronto de ponerle límites a sus mamás, hay que mirar cómo ha sido esa relación con sus mamás. ¿Sí? Sí, de pronto siempre se ha sentido sobreprotegido, siempre se ha sentido inseguro si se sale de ese control de esa mamá. Claro. Y digamos, cuando ya uno ve las... Trabajar en esto, o sea, al darse cuenta, mirar a ver cómo trabajar en esto con su mamá y si es necesario de pronto él hacer terapia para hacer ese desprendimiento y soltar ese apego que no está siendo sano. Entonces ya escucharon, hombres, a terapia. No, y obviamente también todo depende, bueno, obviamente del temperamento. Pues aquí claramente estamos hablando pues de una suegra que quiere controlar todo, a veces, y pues hemos hablado antes acá en Wow Mam de la cultura latina, de la matrona, pues muchas mamás que se quedaron sin sus esposos por X o Y motivos, entonces ha sido la que toma las riendas del hogar, entonces quiere seguir sintiendo como teniendo ese control, ¿no? Mira que con lo que estabas contando me recordaste de una anécdota que una vez tuve cuando trabajaba en uno de los canales de televisión. Me acuerdo que iban a partir el ponqué a alguien que estaba cumpliendo años, estábamos en la cocina y entró el CEO y empezamos a hablar del tema y apenas él dice... eso sí, mi esposa sabe que mi mamá está primero. Y apenas yo, o sea, abrí los ojos así y dice, sí, porque es que el día de mañana ya puede que ella ya no sea más mi esposa, pero mi mamá siempre será mi mamá. Y yo la verdad no le dije nada, no refuté, yo dije, yo no voy a refutar con el CEO. Pero yo decía, oh my God, o sea... si yo pudiera entrevistar a la esposa, me gustaría saber ella cómo se siente, si en su casa, que es su castillo, es la reina o es la suegra, ¿no? Porque siempre dicen que en una casa solo puede haber una reina. Entonces pensaba en esto y yo decía, oh my God, esto es como igual, no sé si es muy latino, o sea, si es muy cultural, porque también creería, y ya me acordé lo que te iba a decir, que o sea, es verdad lo que le dicen a uno con los niños de que hay que validar las emociones. Esto no es solo con los niños, es con todo el mundo. Y ahora tú lo decías cuando el consejo no solicitado de la suegra, que uno puede decir como muchas gracias, entonces valido tu intención, como gracias por tu intención, pero mira, el límite, decido hacer las cosas de esta otra manera. Entonces creería que del hijo a la mamá es lo mismo. O sea, si usted, hijo, va a hablar con su mamá, ya lo dijimos, o sea, la actitud, la manera, cómo uno dice las cosas, pero validarle la emoción como mamá, porque te esté poniendo este límite no significa que no te amo. Y acá quiero tocar con mi hija, cuando yo la regaño, le llamo la atención por algo, la mayor es demasiado, es paz, es una persona altamente sensible y yo tengo que estarle recordando todo el tiempo que la amo. Entonces yo le digo, mi amor, tú sabes que yo a ti te amo, esto que hiciste no está bien, te estoy regañando, hay una consecuencia X, pero yo a ti te amo. Entonces creería que sería muy bueno que el hijo le valide esa emoción a la mamá, como mamá, yo a ti te amo, tú sabes que me diste la vida, no sé, bla, 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 pero en el momento en que yo me casé, y es bíblico, dice, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, o sea, a tu nuevo hogar. Entonces, o sea, yo creo que también esto es como de conciencia de las suegras, de los papás, que pues que es time to let it go, o sea, como que ya suelta porque tu hijo está creando otra familia y no es de que ya no eres importante, que te vayas debajo de un puente, pero claramente su familia nueva
es su esposa con sus hijos. Entonces, pues no sé, quería como añadir eso de lo de la validación de las emociones, pues Claro. si es que estos hijos se están sintiendo así con sus mamás y que ellas van a sentirse entonces como no amadas, y lo que tú decías ahora, ay, qué tal que entonces ahora esté sola y me van a abandonar, pero pues sí, o sea, como que poner todas las cosas claras, ¿no? Es que esto que tú contaste con este señor es un sistema de creencias, o sea, ¿cuántos años tenía? No, ya como 50, 60, o sea, Imagínate, ya era 50 grande. años pensando de esta manera, o sea, ese era su sistema de creencias. ¿Y quién se lo enseñó? Su mamá. Su mamá fue la que colocó esa idea allí en su cabecita. Y yo creo que en el cristianismo hay algo que ayuda mucho, y es pues esta frase, este versículo que dice: dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso ayuda mucho a reestructurar y a sentar esos límites, esas bases de lo que es funcional y sano para una familia, que es marcar esa diferencia entre la familia de origen y la familia que estoy creando, que ahora es mi familia. Pero entonces, volviendo al ejemplo que colocabas, esta idea que colocó la mamá, pudiéramos decir también que fue en su dificultad para soltar a su hijo, en esa no quiero soltar la influencia que tengo sobre él. Entonces aparece esa necesidad de poder, de mirar a ver cómo sigo manteniendo poder sobre él, y es implantando esas ideas de: yo sigo siendo importante porque yo voy a estar contigo toda la vida, tu esposa no. Y en lugar de ser esa persona que acompaña, esa persona que todavía quiere seguir teniendo ahí amarrado a su hijo. Y mira que hay una metáfora muy bonita, y es que tú has visto que hay plantas, en la mayoría de las plantas sucede esto, y es que cuando están en una matera pequeñita, una maceta le dicen en otros países, cuando está en una maceta pequeñita, ella está en cierto tamaño, pero una vez que la trasplantas a una maceta más grande, la matica también puede florecer y estar más grande, más bonita. Y esto mismo pasa con nuestras relaciones familiares. Esa nueva familia que surge tiene que pasar a una nueva matera, a una nueva maceta, para que pueda crecer y dar los frutos que se necesitan. Claro, muy, muy bonito ese ejemplo que pusiste. Mira que les voy a leer otra jaqueca que me escribieron, y dice: cuando tenía suegra, o sea, y me da risa que decía tenía, ¿no? Okay. O sea, como que Sí, ella sí. fue muy invasiva, tenía llaves de nuestro hogar. O sea, que entraba y salía como Pedro por su casa. Y con esto te quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cuáles son las actitudes más comunes que pueden considerarse tóxicas en una suegra o incluso en una mamá que ya es suegra? Ok, bueno, cuando queremos controlarlo todo, cuando llegamos sin avisar, cuando nos metemos en conversaciones o opinamos sobre la crianza, sobre las finanzas, sobre las decisiones familiares sin que nos lo pidan, imponiendo o aún enojando, mostrando enojo porque no lo hacen de la manera en como yo les estoy aconsejando que lo hagan. Estas son actitudes que pasan mucho y que no hacen bien a esa relación, porque ya esa familia ya se levanta ese muro, y puede que esa suegra sea muy sabia, tenga muy buenas ideas, muy buena experiencia en esa área en que yo necesito un consejo, pero no va a ser la primera persona que yo piense para ir a buscar, para pedirle un consejo cuando necesite algo, porque ya ha habido un muro que se ha levantado en el que no quiero tener relación con esa suegra.
Claro. Miren, claramente todo lo que vean, me escribieron, o sea, les voy a leer otros. Pregunta hasta qué comemos o qué mercamos para criticar. Y qué pereza eso, ¿no? O sea, en serio, uno se pone a leer esto y uno dice, oh my God, o sea, todo es de control y pues definitivamente no poner límites. Por ejemplo, la que puso la de las llaves, les digo, mi mamá, mis papás viven cerca a mi casa y ella tiene llave, pero ustedes creen, mi mamá nunca va a venir sin avisarme ni nada. Entonces, y gracias a Dios nunca tuve que ponerle el límite, sino ella ya lo sabía. Que, digamos, poniendo el ejemplo, que no fuera como la que nos escribió acá, que iba cuando quería, y digamos que yo no me doy cuenta, porque yo sé que aquí hemos estado hablando todo el tiempo de la mamá del esposo, pero digamos que en este caso la mamá de la mujer, y no se da cuenta. Entonces, ¿qué sería ahí lo sano y lo sabio? Que mi esposo, pues porque yo no me di cuenta, digamos, me dijera como, nena, mira lo que está pasando, y que yo pueda decirle. Esto es solamente una hipótesis porque mi mamita, tengo que decirlo, que es muy buena suegra. Por algo, Giovanni, y al principio del libro, al principio del episodio les conté que cuando escribieron el libro dijo, mi suegra, bruja o brújula, y pues estaba hablando de mi mamá, obviamente. Entonces acá, muy creída yo, puedo decir que mi mamá siempre ha sido y será brújula. Entonces, miren, acá les tengo otro. A ver, esta está, oh my God. En los almuerzos familiares en su casa siempre olvidaba servirle a mi hijo el almuerzo y ya después no había para él. En total eran 5 nietos y mi hijo tenía 2 años aproximadamente. Había nietos mayores y menores que él. Él no come mucho, por lo que simplemente sacábamos de nuestro plato y le servíamos. El punto no era ese, sino el detalle, que era con el único que casualmente le pasaba. Por ejemplo, en una situación así, obviamente, digamos, aquí ya es diferente porque no es como que se metieron con uno, sino se metieron con los hijos, o sea, con tus nietos. Y ahorita yo te lo leí y yo decía, oh my God, la verdad, esto sí sería complicado. O sea, la verdad, ahí no dice si era algo como, bueno, dice en los almuerzos familiares. Entonces, claramente no fue solo una vez, porque uno con una vez, o sea, estaba embolatado, estaba listo, pueden pasar. Pero si tú ya ves que es un patrón que se repite, ahí el esposo tendría que hablar y decirle como, oye, y además porque no es como, ay, es que es el más chiquito, no me di cuenta. Ahí ella dice, había nietos más grandes y más pequeños. Entonces ahí sí, me lo tomaría personal. Claro, oh pero mira que estos son ejemplos de actitudes agresivo-pasivas que las mencionábamos en un inicio con los tipos de suegras. Pero aquí hay algo muy importante que quisiera mencionar, y es que, mira, Linda, muy probablemente esta persona, esta suegra que tú mencionabas en el ejemplo, bueno, que mencionaba tu seguidora en el ejemplo, no sea solamente así con ella. De pronto ella se relaciona de esta manera con muchas otras personas, ¿sí? Entonces, y mire que aquí de pronto para entrar ya como en el tema de cómo yo puedo dejar de repetir estos patrones que generacionalmente se vienen repitiendo y dejar de que estas heridas se sigan activando, porque obviamente, por ejemplo, en esta señora que te cuenta esta historia, se creó una herida que si ella no la sana, la va a seguir repitiendo, ¿sí? Pero también entonces es, como yo no puedo controlar y yo no le puedo decir, suegrita, vaya a terapia, suegrita, mire, usted tiene un problema y tiene que resolverlo, y yo veo que usted es así, yo veo que usted es así, no, porque eso sería atacarla, eso yo también entonces estaría generando un muro. Entonces, ok, mi suegra se comporta de esta manera, ella es así, yo ya no la puedo cambiar, pero es también comenzarme a mirar yo, porque yo puedo estar teniendo algunas de esas actitudes que hoy en día tiene mi suegra conmigo y que yo puedo estar repitiendo en un futuro también con mis hijos. Sí, entonces pelea con el esposo y lo deja sin comida. Dios mío. Sí. Y mira que, o sea, ya para entrar al tema, antes de entrar al tema ya de nosotras como futuras suegras, ¿qué pasos puede dar una mujer que ya vive una relación complicada con su suegra para mejorarla? Entonces sé que ya hablaste de que el esposo ponga los límites, todo esto, algo que llegaste a mencionar
fue como lo de elegir las batallas, que dijiste lo de una receta y uno dice, ay, bueno, eso no importa pues porque no es nada como súper importante, pero diste el ejemplo perfecto de una mudanza, entonces digamos que la suegra quiere que se muden a la casa del lado, entonces ya cuando alguien está, o sea, en este momento una guau me está diciendo muy lindo todo lo que están diciendo, pero mi suegra es una bruja, así que ¿qué pasos puede dar esta guau mam? Y puede que, o sea, para tener las expectativas correctas, como lo decíamos al principio, o sea, no para que se vuelva una relación perfecta, pues que sería lo ideal, pero no queremos tener unas expectativas no realistas, pero por lo menos para que tengan paz, porque yo creo que eso es lo que uno más quiere, ¿no? Uh-huh. Claro. Mira que, bueno, ¿qué puede hacer estas nueras para trabajar con estos conflictos con sus suegras? Entonces ya mencionamos los límites, ya ahorita mencionaba que entender que yo no la puedo cambiar, no es mi deber educarla, no es mi deber, porque igual voy a entrar en esa misma dinámica, si ella me da consejos no pedidos, me sugiere, me critica, y yo también hago lo mismo de vuelta y empiezo a decirle, pero es que usted es controladora, pero es que usted se está metiendo donde no debe, pero es que entro en la misma dinámica y estoy haciendo lo mismo, pero diferente, pero es lo mismo. Entonces, entender que yo no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mi suegra, ni puedo cambiar a mi esposo, ni puedo cambiar a nadie. La única persona que yo puedo cambiar es a mí mismo. Y yo solamente puedo controlar mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones. Y entonces, desde ese punto, poder mirar, bueno, ¿qué tipo de nuera yo quiero ser? Entonces, ahí ya, si he tenido heridas con mi suegra hasta el momento, se han generado heridas, poder entender, bueno, a pesar de que hayan estas heridas, ¿qué tipo de nuera quiero ser? Si quiero ser una nuera distante, pues actúa de esa manera. Si quiero ser una nuera cercana, una nuera empática, si quiero ser una nuera respetuosa, pues vamos a actuar de esa manera. Es no quedarnos en esa emoción y en eso que sucedió, sino actuar desde donde yo quiero comunicarme y qué tipo de relación yo quiero tener, ¿sí? Desde el saber, entender que yo puedo controlar únicamente lo que yo piense, lo que yo siente y mi comportamiento, ¿sí? Claro. Y mira que también el ejemplo que le podamos dar a nuestros hijos, porque me imagino que muchas nueras habrán tenido encontrones con sus suegras delante de los hijos. Entonces aquí pues también el ejemplo, y con eso no digo que obviamente seamos perfectas, pues porque todos en cualquier momento nos podemos encontrar de alguna manera, pero sí como que poderles dar ejemplo a nuestros hijos de cómo uno puede llevar unas diferencias, y además también porque cuando ellos se encuentran como que en esto, o sea, así como pues también en una pelea de matrimonio, siempre los hijos van a coger un bando, ¿no? Entonces creería que la mayoría de veces pues van a estar es con su mamá, y entonces obviamente uno no quiere que después haya como este sinsabor o esta mala relación con su abuela. Entonces también me parece importante eso, ¿no? Y mira que cuando una persona en el núcleo decide tener un cambio en cómo se comporta, en cómo habla, en cómo comunica las cosas, el resto de las personas cambian automáticamente la dinámica de cómo se relacionan. Entonces, es muy bueno que estas wow moms que nos están escuchando, las felicito por estar en este programa, porque son personas que quieren mejorar sus relaciones. Si llegaron a este episodio es porque no quieren decir es que mi suegra es terrible. No, si están en este episodio es porque queremos tener mejores y más sanas relaciones. Entonces las felicito y les aseguro que si ustedes comienzan a trabajar en esa comunicación asertiva, en ese entender que no puedo cambiar al otro, que solo puedo ser responsable de lo que pasa adentro mío y lo que hago desde mi comportamiento, les aseguro que la dinámica familiar va a cambiar, porque su núcleo va a darse cuenta de estos cambios y van a aprender, porque la comunicación inspira, la comunicación se contagia. Si tú ves a una persona diciendo una palabra que te pareció muy chévere,
tú lo que vas a hacer luego es tratar de incluirla también en tu vocabulario. Entonces, así mismo pasa cuando comenzamos a practicar la crianza consciente, la comunicación asertiva, todo eso. Las demás personas lo van a notar e inconscientemente se va a permear este estilo de comunicación. Claro, y mira que de todos modos tú dices, ok, ¿cómo puedo ser una mejor nuera? Y empiezas a poner como ese checklist, pero al final es cómo vamos a ser mejores como persona, porque digamos, si tú dices comunicación asertiva, no es, al final no es solo con tus suegras, con tu esposo, con tus hijos, cuando seas suegra. Entonces ya ahora sí acá para hablar de, pues cuando nosotros seamos suegras, sé que muchas lo son, entonces para que lo apliquen desde ya, y ya, o sea, ya has dado algunos tips, ¿no? Pero ¿qué otros puedes dar de cómo podemos preparar el corazón para ser suegras de bendición y no de carga? Claro, mira que es darnos cuenta hoy en día cómo estamos criando. Si nosotras hoy en día estamos criando desde la sobreprotección, desde el control, desde o desde la autonomía, desde el dejar que mis hijos también sean, desde que ellos también decidan, en crianza respetuosa hay una dinámica muy bonita que se propone, y es que cuando yo le marco los límites de vamos a irnos a dormir, debemos cepillarnos los dientes y ponernos una pijama, yo le puedo decir, mi amor, ¿qué quiere hacer? Pero cuando lo veo que no quiere obedecer, entonces yo le puedo decir, ¿qué quieres hacer primero? ¿Ponerte la pijama o cepillarte los dientes? Le estoy dando la opción de que él decida. Y para hacer eso, yo tengo que hacer un ejercicio personal de soltar esa necesidad de imponer y decirle, es que te tienes que lavar los dientes ya. No, y es que tiene que ser primero la pijama y después los dientes. Entonces, cuando yo ya estoy trabajando en mí, en ese soltar el control y dejar que él también pueda decidir esas cositas que no pasa nada si hace primero los dientes o después la pijama, con cositas con dinámicas que van a ir creciendo con ellos a lo largo de su vida. Cuando lleguemos a la época de que ellos nos presenten a su pareja, yo también voy a estar mucho más tranquila y ya he ido soltando ese control y esa necesidad de poder, de apoderarme. Que si me cuesta muchísimo, que si hoy en día me cuesta muchísimo con mis hijos criarlos, desde dejarlos que ellos sean autónomos, desde dejarlos que ellos también sean, que ellos también opinen, lo puedo trabajar en terapia, ¿sí? Y ahora, cuando ay, espérame, que iba a decir. Ay, una idea que iba a decir ahorita. Me pasa, no te preocupes, que a mí me pasa. Pero entonces, ven y yo te digo algo de lo que estabas diciendo para que vayas pensando, pero bueno, sí. que es importante, o sea, aclarar que, por ejemplo, con el ejemplo que diste, no es como que, mi amor, ¿te quieres bañar los dientes o no te quieres bañar los dientes? Porque eso no es negociable, sino es, ok, ¿qué quieres hacer primero? O ponerse la pijama, ¿cuál quieres? ¿La de avioncitos o la de carritos? Entonces, como que ellos sienten que tienen un control, pero claramente están cumpliendo lo que tienen que hacer, digamos, en este caso, para irse a dormir. Entonces, eso, pues, y tienes toda la razón, porque entonces el día de mañana ya uno siente que ha soltado el control. Y mira que yo voy a un grupo de conexión de mamás que me encanta, y en verdad aprendo, o sea, uno está aprendiendo siempre algo, yo parezco una esponja, y una de las cosas que dicen es que nosotros como mamás, una de las cosas principales que debemos hacer es criar hijos independientes. Entonces decía, ese es nuestro rol, criar hijos independientes para que el día de mañana poderlos soltar a la sociedad y que vuelen solos. No es como, entonces decía, piensen ustedes qué están haciendo hoy por sus hijos que sus hijos podrían hacer. Entonces un ejemplo, vestirlo, digamos que tiene 3 años, no sé, el bebé.
Ay, porque es que si él se viste solo se demora mucho. Entonces uno a veces, o sea, y a mí me pasa, servirle la leche, es que si la sirve, la riega. Mamás, soltemos el control porque entonces no van a aprender. Entonces, en serio, como pensaba en eso, pero entonces el día de mañana, si queremos ser suegras, pues lo seremos. Como ir soltando ese control desde las cosas tan chiquiticas como servirte un vaso de leche, al día de mañana elegirle la novia al hijo o decir, van a pasar sus vacaciones acá en la casa. No sé, como que cualquiera de esas cosas. Claro, en esas cositas cotidianas yo puedo ir practicando desde ya el soltar el control. Y aunque yo quisiera, por ejemplo, elegirle la ropa porque yo sé que la voy a elegir mejor, cuando dejo que él la elija, estoy promoviendo su seguridad y esto va a fortalecer más la relación que cualquier otra cosa. Mira, Linda, que bueno, ya mencionamos entonces el tema de practicar el soltar, el criar desde la autonomía, desde generar esos espacios de autonomía, pero algo muy importante, yo creo que tú lo has tocado, pero con otras entrevistadas que has tenido en tu programa, y es que como mamás tenemos que desarrollar nuestra identidad, no solamente como mamás, sino fuera de nuestro rol como mamás. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nuestros hijos se van a ir de casa un día. Y si hoy en día mi identidad está basada solamente en mi rol como madre, obviamente para mí va a ser muy difícil abrirme y estar dispuesta a que mis hijos tengan amigos, tengan pareja, porque no me concibo de otra manera si no es como mamá. Entonces es importante que desde ya nos hagamos la pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Además de la mamá de Daniela y Juan Isaac, que son mis hijos. ¿Quién soy yo? Yo también soy esposa, también soy profesional, también soy empresaria, también. ¿Qué hago aparte de qué soy? ¿Quién soy? Aparte de ser mamá, el que nosotras podemos trabajar en nuestra identidad va a ser muy valioso para este caminar en el que para el que vamos, y es el de ser suegras en algún momento de nuestra vida. Claro, me encanta eso que dijiste, me parece espectacular, porque en serio, sí, si uno, o sea, y como lo dijiste, lo hemos hablado acá, digamos en este caso, o sea, el ejemplo que voy a dar no tanto, digamos, como del rol solo de mamá, pero con la pareja, que si uno lleva 20 años, 18 años enfocada en criar hijos, después los hijos se van y te volteas a mirar y no sabes quién está al lado porque te enfocaste tanto en tus hijos que dejaste a tu pareja a un lado. Entonces, en este caso, los hijos se van y ok, ¿quién soy yo? Entonces perdí mi identidad, ahora todo se perdió. Entonces por eso es tan importante poder cuidarnos, y aquí lo hemos hablado muchísimo, que chévere es que tus hijos te vean ir al gimnasio, salir a correr, ir a pintar, o sea, hacer las cosas que te gustan, para que vean, wow, mi mamá también hace lo que le gusta, o sea, no es todo el tiempo, es como sacrificio, por decirlo de alguna manera, pero también ella, digamos, en mi caso, como sabrán, me gusta correr. Entonces, es bonito pues porque esos tiempos, o sea, no es solo ejercicio, no es solamente salud, es un hobby, me gusta, lo disfruto, y también le doy ejemplo a mis hijas, tanto que Amelie, pues voy a correr un 5K con ella en unos meses ya, y ella me lo pidió. Entonces todo lo que uno hace es dar ejemplo. Entonces si yo hoy como mamá no me abandono, el día de mañana, o sea, le estamos enseñando a nuestros hijos que no se abandonen, porque entonces el día de mañana van a tener, no sé, una pareja, van a ser mamás, papás, y van a decir, no, mi mamá se la pasaba sacrificándose, que sí, uno lo hace con amor, pero hay que tener un balance, ¿no? Claro. Mira que ya para ir cerrando, porque aunque no creas, ya se nos está acabando el tiempo, o sea, lo mencionaste, y me encantó eso que dijiste, de no solamente como que cumplir el rol de mamá, sino saber que somos mujeres, esposas, bueno, en fin. ¿Cómo crees que podemos manejar los celos o el miedo a perder a un hijo
o a la dificultad de aceptar su independencia. Porque, digamos, o sea, y te lo voy a poner de esta manera. Yo pensaba, yo decía, o sea, no es lo mismo ser suegra de mujer que de hombre. Y la verdad, o más bien no suegra, mamá. Hay un dicho popular que dice algo así, que cuando tú tienes un hijo y él se casa, como que pierdes a tu hijo, porque el hijo tiende a irse a la casa de la esposa, o sea, de visita, ¿sí me hago entender? O sea, yo sé que ustedes me entienden. Pero cuando tú eres mamá de hija, ganas a un hijo. Entonces yo creo, o sea, no sé, y aquí obviamente estoy siendo biased, o sea, como que sé que no estoy siendo muy objetiva, que digamos, pues porque soy mamá de 2 hijas y pues están pequeñas, entonces aún no lo sé. Pero, por ejemplo, nosotras somos 3 hermanas, somos mujeres. Entonces he visto cómo es como que lo más común es que el hombre, o sea, hablemos de noviazgo, por ejemplo, o no cuando uno está casado, es como que el que se va a la casa de la novia, ¿sí me va a entender? El que va a visitar, está más con su familia. Entonces yo no sé si las mamás de hombres tienen que pasar como un luto diferente cuando sus hijos se casan a la hija, ¿sí me va a entender? Sí, te entiendo. Claro, porque con los hijos varones es como esa necesidad de sobreprotección, de control, de cuidado, sí, más maternal, como que nadie lo cuida como yo. Y con las mamás de niñas es como ese esposo me va a reemplazar a mí, me va a reemplazar, me va a reemplazar es la palabra. Entonces, pero siempre sea con hija mujer o hijo hombre, esa necesidad de control o ese apego que no es resuelto, siempre detrás de este apego no resuelto hay una dificultad para aceptar todo lo que hemos hablado, que es la independencia de nuestros hijos. En eso podemos resumirlo, y es esa dificultad que está detrás de ese amor, de esa sobreprotección, de ese cuidado, y es la dificultad que yo tengo para entender la independencia que van a tener mis hijos o que ya tienen mis hijos. Claro. Lizeth, muchas gracias. Mira, ya para cerrar, o sea, pensaba en Wow Moms, digamos en mi caso, Dios mediante, obviamente seré suegra, mis hijas tendrán sus esposos, entonces yo digo, y como siempre le digo a mis hijas, haz lo que te gusta que te hagan, no hagas lo que no te gusta que te hagan. O sea, no saben cuántas veces yo les tengo que decir eso a ellas dos cuando se ponen a pelear, porque es que los hijos pelean, ¿no? El caso es que yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, ¿qué suegra quiero ser? O sea, ¿cómo quiero tratar a mi nuera? ¿Cómo me gusta, a mi yerno? Sí, a tus yernos. Cuando tenga mi yerno, y cómo le gustaría a mi hija que yo la tratara, no invadir su casa, no imponer las cosas como, ay, mira, es que usted no sabe hacer nada también. O sea, uno como mamás, cuando ya estén ellas adultas, entonces pensemos en serio cómo queremos ser. Si usted en este momento tiene una mala relación con su suegra, entonces piense en que quiere ser todo lo contrario cuando sea suegra, porque pues definitivamente nosotros hacemos lo que queremos que nos hagan y no hacemos lo que no queremos que nos hagan. Pero Lizeth, una última cosa que quieras decir ya para cerrar este episodio para todas estas Wow Moms, para que sean brújulas y no brujas. Listo. Bueno, que ser suegra no es ser una mujer perfecta, que ser buena suegra comienza con ser conscientes desde dónde estamos haciendo lo que hacemos, desde dónde estamos actuando, qué es lo que sentimos, y aprender a soltar. Trabajar y practicar ese soltar a nuestros hijos para hacer esos puentes que conectan y no unos muros que dividen. Hay un versículo que dice Romanos 12:10 que dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces ese es mi consejo para las que ya son suegras y las futuras suegras como nosotras. Ay, Lizeth, muchas gracias por tu tiempo. Una vez más, la logramos por fin. Y Wow Moms, hoy aprendimos que ser suegras, tener suegras y ver a nuestras mamás como suegras es parte de un mismo círculo que podemos vivir
de manera diferente. No se trata de ser brujas que hieren, ni tampoco de ser perfectas, como decía Lisette, sino de ser brújulas, mujeres que orientan, acompañan y bendicen a la siguiente generación. La clave está en poner límites con amor, reconocer y cortar actitudes tóxicas y sobre todo trabajar en nosotras mismas para que el día que nos toque ser suegras podamos reflejar amor, respeto y sabiduría. Y miren, siempre termino con un versículo y me encanta porque tengo el que dijo Lisette, o sea, el mismo capítulo, pero otro versículo, ¿puedes creerlo? Dice Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esa paz comienza en casa, en nuestras familias y en la manera en que elegimos relacionarnos. Y quiero decirle a los wow dads, si usted no le ha puesto límites a su mamá, recuerde que lo puede hacer con amor, pero es algo que tiene que hacer por el bien de su matrimonio y de su hogar. Lisette, gracias. Gracias a todas las wow moms que nos acompañan y recuerden, vamos a ser brújulas y no brujas. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que eres la mejor mamá que tus hijos pudieron tener. Bye, bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @Mona Creída y @CBC La Voz.